Aviso, el contenido de este video es meramente informativo. Hablando de motos, recomienda tener un entrenamiento con un instructor certificado antes de intentar realizar cualquiera de las maniobras que se exponen en este material audiovisual. Hace algún tiempo me topé en las redes sociales con una publicación que había sido compartida miles de veces entre el gremio motero. Esta llevaba por nombre Los 10 mandamientos para sobrevivir en moto. No eran 10, eran como 40 consejos de lo que debías y no debías hacer arriba de la motocicleta. Antes que nada, tengo que decir que no me cabe la menor duda que quien haya escrito estos mandamientos lo hizo con la mejor intención de apoyar, de sumar y de aportar. En uno de los puntos podíamos leer lo siguiente. No frenes mientras estás inclinado, especialmente con la llanta delantera. Termina de frenar antes de entrar en una curva. Una vez que estás en ella hay solo dos opciones: acostar la moto o acelerar. En algunos casos enderézate, frena y vuelve a inclinarte. No frenes en curva. ¿Mito o realidad? Yo soy Andrés y hoy vamos a hablar de motos. Volviendo a esto de las redes sociales, en algún momento publiqué en el Facebook de Hablando de Motos una pregunta: ¿es posible frenar en curva? Esta pregunta desde luego resultó en un montón de comentarios. Algunos opinaban que no se debía frenar en curva. Otros decían que sí, que sin ningún problema es posible frenar. Y algunos otros se fueron un poquito por la tangente porque comentaban que el frenado debía ser antes de la curva, aunque la pregunta nunca fue ¿cómo tomar una curva? La pregunta fue simple y directa. ¿Es posible frenar en curva? Primero lo primero, ¿cómo debemos usar esa palanca del freno delantero y qué sucede cuando utilizamos el freno delantero? Sí, esto ya lo hemos visto en otros videos, pero para pues tendremos que recordarlo. La palanca del freno delantero la vamos a utilizar de forma progresiva. No nos vamos a aferrar a la palanca, vamos a hacerlo de forma gradual, como si estuviésemos exprimiendo la palanca. Esta fuerza se va a ver reflejada en el caliper, el cual va a cerrar los pistones presionando la balata contra el disco y por tanto tendremos una reducción en la velocidad. Esto generará una transferencia de carga al frente. Nuestra suspensión delantera se va a comprimir y por tanto producirá mayor peso en el neumático delantero. Por lo cual tendremos un aumento gradual en el área de contacto del neumático con el asfalto, lo cual se traduce en mayor tracción. Y entonces, ¿qué sucede si yo me aferro a la palanca del freno? Si yo bloqueo. Bueno, que se desata el caos, el infierno, el desorden, la anarquía, la vorágine. Porque no doy tiempo a que mi suspensión y mi neumático trabajen. Y esta es una de las causas de tantos mitos y este miedo irracional al freno delantero. Que al no controlarlo, al no conocerlo, pues en un frenado de pánico y pasan cosas. Ya entendiendo esto, prosigamos. Si hay algo que nos gusta a los motociclistas, son las curvas. Son divertidas, desafiantes, inclusive podemos llegar a sentir cierta descarga de adrenalina. Hay más sencillas que otras, hay unas curvas más cerradas, de subida, de bajada, curvas ciegas, curvas abiertas, hay de todo tipo. Pero a diferencia de un track, de una pista de motociclismo, donde el entorno es totalmente controlado, en la calle, en la carretera, en la ciudad, hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Los peatones, otros vehículos como coches, camiones, bicicletas, animales en la vía o inclusive algo en el pavimento que pueda comprometer la tracción de nuestros neumáticos, como grava, arena, combustibles, etc. Los cambios en estos ambientes son constantes. Lo que hace unos segundos no existía, ahora puede estar ahí. Salgo a tomar algunas curvas, a disfrutar de la moto, el buen clima, y probablemente en una de estas curvas me puedo encontrar con esto, con algún objeto, con algún animal o con algún vehículo detenido. ¿De verdad mis únicas dos opciones son acostar más la moto o acelerar? Porque si acelero, lo único que provocaría en todo caso sería impactarme a mayor velocidad. Y si acuesto más la moto, pues no tiene mucho sentido. Existe una tercera opción: frenar. Pero según las malas lenguas, si hago esto en curva, lo único que provocaría sería mi inevitable e inminente caída.
Vamos a realizar unos ejercicios en círculos. Estos círculos los haré a una velocidad constante, con un ángulo de inclinación constante y lo cual resulta en un radio de giro constante. Pero si en algún momento yo decido aumentar mi velocidad manteniendo el mismo ángulo de inclinación, mi radio se va a abrir. Ahora, por el contrario, si yo decido disminuir la velocidad soltando gradualmente el acelerador, por ejemplo, pero manteniendo el mismo ángulo de inclinación, mi radio se va a cerrar. Y esa es una de las razones por las cuales a mayor velocidad vamos a necesitar un mayor ángulo de inclinación. Así que en principio grabémonos esto. Nuestro radio de giro igual a kilómetros por hora. En esta ocasión voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar los giros a cierta velocidad con cierto ángulo de inclinación y voy a disminuir la velocidad. Pero ahora no únicamente lo voy a hacer soltando el acelerador, también me voy a ir a los frenos. ¿Y cómo voy a hacer este frenado? Igual que un frenado regular, suave y progresivo. Alcanzo la velocidad deseada y me mantengo neutral en el acelerador, constante. Y ahora voy a los frenos. Recuerda, es exprimir la palanca, hacerlo progresivo, no agarrarse, no aferrarse a la palanca. Y en este punto me gustaría aclarar un par de cosas, porque cuando publiqué en Facebook la pregunta de que si era posible frenar en curva, hubo comentarios que dijeron que sí, pero añadieron trail braking. Y ojo, en este video estamos hablando de añadir presión en el freno dentro de la curva, y eso no es trail braking. Ya en algún otro video hablaremos de lo que es trail braking porque también hay mucha confusión al respecto. Y por otro lado también hubo comentarios que decían que sí era posible frenar pero solamente con un poco de freno trasero. Y es que volvemos a lo mismo, ¿por qué ese miedo al freno delantero? Si bien sí es posible disminuir la velocidad dosificando un poco de ese freno trasero, ¿por qué temer tanto al freno delantero? Recuerda una de las frases más incisivas de este canal: el freno delantero es tu mejor amigo. En el canal vas a encontrar los videos de No uses el freno delantero, mito o realidad, y el video de cómo frenar tu moto. 2 videos imprescindibles para adentrarte más en el tema del frenado. Te dejo la liga de ambos videos en la descripción para que vayas a verlos. Probablemente algunos de ustedes estén pensando, sí, pero hacer unos ejercicios en círculo no es lo mismo que una curva real. Pues en realidad sí, la moto va a cierta velocidad y está inclinada. La moto no sabe si está en un estacionamiento, en una pista o en la carretera. Así que entonces tomaré una curva y frenaré cuando esté dentro de esta. En esta ocasión imaginemos que hay un vehículo detenido. Listo, ya logramos detener la motocicleta. Bueno, pues lo mismo exactamente sucede si queremos únicamente reducir un poco la velocidad. ¿Por qué? Quizá porque vamos un poco pasados en la curva y nos estamos saliendo. Freno suave, progresivo. Pero ojo, esto no quita que la proyección, el control de acelerador y el contramanillar sean herramientas súper importantes y necesarias de conocer y dominar para recuperar nuestro trazo. El frenado, recordemos, es únicamente en caso necesario. Una estupenda idea, si es que necesitamos frenar en curva en vía pública, es detener la moto pegándonos al borde de la vía, al acotamiento. De esta manera evitar una posible colisión por la parte posterior. Pero espérate tantito. Cuando nosotros frenamos en una curva, la moto se endereza, la moto se levanta y esto nos puede sacar de la curva invadiendo el carril aledaño. No precisamente, es decir, depende. ¿Y de qué depende? De nuestro frenado. Por ejemplo, si tu frenado es muy suave y progresivo, en ningún momento vas a sentir que la motocicleta se levanta. Sin embargo, si tu frenado es más abrupto, sin bloquear, progresivo, pero más fuerte, sí puedes llegar a sentir que la motocicleta tiende a levantarse un poco.
Esto no quiere decir en ningún momento que vayas a invadir el carril contrario, porque recordemos que radio es igual a kilómetros por hora. La única manera de que te pases al otro carril es porque estás proyectando hacia ese punto. De cualquier manera, recuerda que somos nosotros quienes están en control de la motocicleta. Si sientes que te estás saliendo ligeramente de la curva, pues únicamente empuja un poco el manillar del lado interno de la curva. Y voilà. Nuestros neumáticos tienen la peculiaridad de poder soportar una tremenda fuerza de carga lateral. Esto depende, claro, también de nuestro ángulo de inclinación, ya que a mayor ángulo podríamos llegar a perder tracción. Pero lo que no le gusta a nuestros neumáticos son esas intervenciones inesperadas y violentas. ¿Qué es lo que sucede cuando nos aferramos y bloqueamos el freno delantero? Que vamos al suelo. Como ya lo explicamos, un frenado progresivo nos va a dar como resultado un aumento en el área de contacto del neumático con el asfalto, lo cual se traduce en mayor tracción. Y lo mismo sucede cuando el neumático está inclinado. Únicamente que hay que recordar que nuestra suspensión trabaja de manera vertical, no horizontal. Veamos una vez más qué sucede si yo golpeo el neumático estando inclinado. Y ahora veamos la diferencia que sucede si yo en este mismo ángulo añado presión de forma progresiva. Afortunadamente, lo que se ha dicho hasta ahora en este video me importa 3 kilómetros de caca porque mi moto tiene ABS. No me jodas. Déjate explico. ¿Cómo trabaja el ABS de una motocicleta? Pues este evita que la rueda se bloquee cerrando la balata contra el disco de forma intermitente. ¿Has sentido esa sensación en tu motocicleta cuando interviene el ABS? ¿Esos golpeteos en la moto? Entonces, que tu ABS intervenga en curva también conlleva un riesgo. Y por eso existe el ABS para curvas o Cornering ABS, el cual, para no hacernos tanto lío, interviene en el frenado de una manera mucho más sutil, mucho menos intrusiva que un ABS normal. Las asistencias como el ABS son eso, asistencias. Aprende tú a controlar tu motocicleta, a frenar tú tu motocicleta. Las asistencias son para echarnos la mano en caso de emergencia, no para su uso cotidiano. Curvas, freno delantero, freno trasero, neumático delantero, neumático trasero. Creo que en este punto vendría bien entender lo que significa low side y high side. Estos son dos términos que están en inglés, obviamente. Y la verdad es que desconozco cuál sería su sinónimo en español, en el léxico motero, digamos. Así que si yo tuviese que traducirlos, diría que low side es algo así como deslizamiento o zona baja. Y high side, expulsión o zona alta. Algo así. ¿Qué es low side? Bueno, esto suele ocurrir cuando en una curva, por ejemplo, perdemos tracción de nuestro neumático delantero, a causa de un exceso de inclinación, a causa de que haya algo en el pavimento como grava, arena, aceites, o por bloquear la rueda delantera. Es por esta razón que a causa de esa pérdida de tracción, la motocicleta se acuesta y terminamos deslizándonos sobre el asfalto. Por eso se llama low side, es decir, zona baja o deslizamiento. ¿Y qué es high side? Bueno, esto se debe a una momentánea pérdida de tracción del neumático trasero, el cual se recupera repentinamente y produce un latigueo en la motocicleta, lo cual provoca que salgamos despedidos por encima de esta. Por eso se llama high side, es decir, zona alta o expulsión.
Así que entendiendo lo que es low side y high side, también podemos entender la enorme importancia de dominar bien nuestros frenos. En la calle, como lo dije anteriormente, las condiciones cambian. No es un ambiente controlado. Como ya vimos, es perfectamente posible frenar en curva. Ahora, también se entiende por qué a personas que todavía no controlan bien sus frenos o que todavía no dominan bien la moto, o a aquellos que están empezando a andar en la motocicleta, no se les enseñen estas maniobras o estas técnicas. Porque todavía tienen mucha información que procesar, todavía tienen muchos movimientos que mecanizar y todavía se es muy brusco. Ahora el problema radica en decir que estas técnicas o estas maniobras no se pueden o no se deben, cuando deberíamos de estar diciendo que son maniobras o técnicas que llevan tiempo y práctica. Desde luego que sea posible frenar en curva no significa que sea lo más recomendable. Es decir, no quieras irte ahora a la sierra a estar frenando dentro de todas las curvas. Significa que es una técnica que debemos conocer y dominar por si en algún momento es necesario disminuir la velocidad o detenerse en una curva, poder hacerlo de la manera más segura. Las únicas soluciones no son acostar más la moto o acelerar. Claro, a mayor velocidad y mayor inclinación, mayor riesgo en todos los sentidos. Como lo dijimos al principio del video, atiende a una buena escuela de motociclismo, ve con un buen instructor certificado. Y si vas a practicar estas maniobras, hazlo siempre en un ambiente controlado y con tu equipo de protección completo. Espero que este video te haya gustado, pero sobre todo que haya sido de utilidad.